Ya decidiste que quieres empezar a trabajar en internet. Felicidades porque ese es el primer paso que necesitas para hacer freelance. En este video te quiero dar como una pequeña guía para empezar a hacer freelance y para que empieces a ganar dinero en internet. A mí me hubiera encantado tener como una guía básica de primero qué hacer cuando quieres empezar en este mundo. Y el primer paso es que tienes que encontrar tu habilidad o tus habilidades de las cuales te quieras dedicar. Este es el paso más importante, encontrar una habilidad que puedas vender como un producto digital. Puede parecer complicado, pero quiero que pienses en estas preguntas cuando estás encontrando tu habilidad. Y la primera es, ¿qué te gusta hacer? Ponte a pensar esas cosas que realmente disfrutas. Piensa desde tu niñez, porque probablemente si algo te gustaba en la niñez, fue una habilidad que empezaste a desarrollar. Y empieza a escribirlo en un papel. Puede ser que a ti te gusta tocar guitarra y siempre has tocado guitarra. Entonces escribe, tocar guitarra. O puede ser que te gusta viajar, que te gusta escribir. Tú escribe todas esas habilidades que tienes. E importante, habilidades que te gusten hacer, porque al final del día te vas a querer dedicar a esto. Después piensa, ¿qué soy bueno haciendo? Una cosa es que te guste hacer algo y otra cosa es que seas bueno haciéndolo. Por ejemplo, a mí me encanta jugar de repente Mario Kart y soy malísima jugando Mario Kart. Siempre me están ganando. Esa sí es una habilidad que me gusta, pero es una habilidad que no soy buena. Entonces, en la lista de habilidades que colocaste, empieza a tachar las que no seas buena, porque esas no van a funcionar. Ahora que ya tienes esta lista de habilidades que te gustan y que eres bueno, quiero que pienses en cómo puedo visualizar esto en una computadora, en una pantalla. Esto es esencial porque necesitamos hacer que esas habilidades se puedan vender como un producto digital. Por ejemplo, si sí te gusta tocar guitarra y siempre has sido bueno tocando guitarra, tú puedes visualizarlo en una computadora, por ejemplo, dando tutoriales vía Zoom. O también puedes verlo en forma de partituras. Esto te va a ayudar porque así vas a poder empezar a desglosar los trabajos que puedes hacer con estas habilidades. Entonces empieza a escribir todas. Estas habilidades van a pertenecer a un nicho y es una palabra que vas a escuchar muchísimo de ahora en adelante. Si no sabes qué es un nicho es un segmento del mercado. O sea, es donde tu producto digital pertenece en el mercado. Y es importante que definas tu nicho o tus nichos para saber a qué parte del mercado perteneces. Por ejemplo, si vas a hacer transcripciones, tú perteneces al nicho de hacer transcripciones. Pero tú puedes hacer subnichos, que eso es, digamos, hago transcripciones para papeles legales. Eso es un subnicho de tu nicho. Yo me he dado cuenta que entre más específico seas en tu nicho, tienes mayores posibilidades de que te vaya bien en el mundo digital. Intenta pensar como cliente. ¿Cómo tú buscarías un servicio? ¿Contratarías a alguien que solamente te hiciera transcripciones? Puede ser que sí. O puede ser que contratarías a alguien que te hiciera transcripciones de algo en específico. Recuerda que en muchas de las plataformas de freelancing tú puedes subir muchísimos trabajos y tú puedes también ofertar en muchísimos trabajos. Entonces mantén una perspectiva amplia, porque el siguiente paso es estudiar el mercado y no puedo expresar lo suficiente lo importante que también es hacer esto. Sea lo que sea, para ganar dinero en internet tienes que encontrar una habilidad que seas bueno, que tenga un lugar en el mercado y que puedas vender. Ya tienes varias ideas de lo que quieres hacer, ya las anotaste ahí en el papelito. Anótenla en el papelito. Ahora tienes que investigar a fondo si hay un mercado para lo que tú quieres vender. Y también tienes que ver qué es lo que tu competencia está vendiendo. Esto por dos razones. Te va a dar una idea de qué es lo que la gente está comprando y también te puede dar una idea de qué es lo que la gente no está vendiendo, que no hay en el mercado, y ahí puedes encontrar una excelente oportunidad. Investiga en todas las páginas como Fiverr, como Workana, como Freelancer y ve qué es lo que la gente está vendiendo y también ve cómo lo está vendiendo. Escríbelas en un papel. Tómale print screen, lo que sea, guárdalas, porque va a ser muy importante cuando tú estés haciendo las descripciones de tus trabajos. Ve todo, desde los tags, las portadas, las descripciones, y ve cómo tú puedes mejorar eso, porque al final del día es un mercado competido. Entonces, analiza todas y di cómo es que yo puedo mejorar para atraer a nuevos clientes. Puede ser que sea cambiar las portadas y poner otros colores para que sobresalgan. Puede ser que tú incluyas diferentes cosas a las de tus competidores. Pero hacer un estudio de mercado es esencial. Por ejemplo, yo dentro de un mes voy a sacar 5 nuevos gigs. Y exclusivamente lo que estoy haciendo todo este mes es estudiar a mi mercado. El tercer paso, que también es muy importante, es aprende más de tus habilidades.
Una vez que encuentres las habilidades que puedes vender y ya viste que sí hay oportunidad dentro del mercado para venderlas, asegúrate de ser lo suficientemente bueno para que las puedas vender. No tienes que ser el mejor, tienes que ser lo suficientemente bueno para que tu cliente que te compre esté satisfecho con lo que tú estás ofreciendo. Muchas veces ya tenemos una habilidad desarrollada, pero necesitamos aprender nuevas técnicas para poder implementarlas. Imagínate que siempre fuiste bueno escribiendo en el colegio. Hacías ensayos y te quedaban fabulosos, siempre te sacabas As y eras bueno escribiendo y puedes decir que sabes escribir bien. En tu hojita de habilidades dijiste, ¿sabes qué? Soy bueno escribiendo y chance puedo escribir para blogs o puedo escribir guiones de YouTube o escribir lo que sea. Probablemente para esta habilidad de escritura vas a tener que aprender nuevas cosas. Es muy diferente escribir un blog, escribir un guión de YouTube y escribir una historia corta. Todos tienen que ver con la escritura, pero todos tienen formatos diferentes. Probablemente vas a tener que aprender más acerca de estos formatos y mejorar tu habilidad de escritura. Es algo que, por ejemplo, yo tuve que hacer para hacer este canal de YouTube. Era medio buena escribiendo, pero nunca había escrito un guión. Me tuve que poner a investigar cuál es la estructura para hacer guiones. Empecé a leer muchísima información del tema dentro de blogs, cursos, lo que fuera para poder hacerme buena escribiendo guiones. Es importante que te pongas a investigar y aprender acerca de tus habilidades. Más en el día de hoy que todos estamos en un mercado muy competido, somos demasiados humanos. Tomar cursos en línea, ver videos de YouTube, entrar a páginas como Wikipedia o blogs son excelentes formas en las cuales tú puedes mejorar tus habilidades y muchas veces estas son gratuitas. Entonces aprovéchalas, sácale jugo, mejora tu habilidad. Porque una vez que tengas tu habilidad mejorada vamos a ir al punto 4 y eso es crear tu marca. Y van a entrar varias cosas dentro de este punto, pero no te desesperes, sigue conmigo, es importante. Desde ahorita, desde este segundo en adelante, tú te vas a ver a ti como si tú fueras tu propia marca. Como si tú fueras Nike, Zara, Google, la marca que tú quieras. Tú ya eres ahorita tu propia marca. Porque el mundo del freelancing en su mayoría es un mundo digital y es un mundo que está bastante competido. Y probablemente ya hay muchísima gente que se quiere o se dedica a lo mismo que tú. Pero recuerda, siempre piensa como comprador. Si tú quieres comprar un servicio y alguien llega con una buena presentación, con seriedad, con profesionalismo, y tus competidores no, aquí tú ya tienes una gran ventaja. En el mundo del freelancing no necesariamente tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor vendiéndote. Hacer tú tu propia marca y verte tú como una marca es una increíble herramienta para que los clientes quieran ir a ti y no a tu competidor. Yo tengo un curso básico de branding, si lo quieren checar, también les dejo abajo el link en la descripción. Realmente el primer módulo es el que les sirve, los otros no los tienen que ver, no se apuren. Pero por si quieren, ahí está. Haz una página web, empieza a abrir todas las cuentas de redes sociales, empieza a tener tú tu propio perfil de LinkedIn, empieza a tener presencia online. Porque como te digo, el mundo del freelancing ahorita en su mayoría es un mundo digital y tienes que empezar a crecer tú tu presencia digital dentro de este mundo. También es de suma importancia, y escúchame bien, que tengas un portafolio. Puedes tener tu portafolio montado en una página web, que es una excelente forma de enseñar profesionalismo, pero también puedes tener portafolios en los gigs o en los trabajos que subes. Muchas plataformas te permiten subir fotos que demuestran el trabajo que tú puedes hacer. A esto se le llama portafolio. Y es sumamente importante que tengas un portafolio. Regresamos a lo mismo. Piensa como cliente. ¿A quién le comprarías, digamos, un logotipo? ¿Alguien que puedes ver los logotipos que ha hecho o alguien que no? Le vas a comprar probablemente a alguien que puedas ver los logotipos que ha hecho. Tener una muestra de los trabajos que vendes es esencial para venderte. Y ya sé que los voy a marear con este comentario, pero pueden utilizar páginas como Canva, que la versión gratis es bastante completa para hacer portafolios espectaculares. Y Canva es muchísimo más fácil, pero por mucho de utilizar que, digamos, programas profesionales como Illustrator. Utilicen todas las herramientas que tienen ustedes a su disposición para poder crear imágenes que apantallen e imágenes que los clientes quieran decir, yo quiero que esta persona me haga a mí el trabajo. Si quieren que sea honesta, esto fue algo que yo no hice al principio y ¡ay, cómo me arrepiento! Creo que ahorita tuviera muchísima más presencia en plataformas si me hubiera tomado en serio de que yo soy una marca y que yo tengo que vender mi trabajo. También hacer una página web que en verdad te da muchísimo profesionalismo no es complicado. Puedes utilizar páginas como Wix que son súper intuitivas y bien fáciles para hacer. Y lo padre de Wix es que tiene una versión
completamente gratuita, nada más que aparecen los anuncios, pero si ahorita no tienes los recursos para invertirlo, puedes empezar ahí. O también puedes utilizar plataformas como WordPress, donde sí te vas a tener que comprar un dominio y un hosting, pero que ahorita todavía siguen siendo bastante accesibles. Ok, ya tienes tu portafolio, ya tienes tu marca, pero ¿ahora qué? Ahora vas a entrar a todas las plataformas que encuentres de freelancing y te vas a registrar en cada una de ellas. Unas no te piden nada para entrar a la plataforma, otras sí vas a tener que pasar filtros. Piensa así, si pertenezco a muchas plataformas y subo gigs y trabajos en muchas plataformas, tengo más oportunidad de empezar a hacer dinero en internet. Porque mi trabajo se está ofreciendo a más gente y porque también estoy ofreciendo más tipos de trabajo. Yo no sé por qué la gente sube solamente un trabajo a las plataformas, cuando puedes subir muchísimos. Date a conocer. Entre más trabajos ofrezcas, más posibilidades tienes para hacer dinero en internet. Entonces, si también ya estás registrado en plataformas como, digamos, Fiverr, lo que vas a hacer es vas a poner 5 gigs diferentes, aunque sean exactamente de la misma cosa. O sea, si haces diseños, 5 gigs diferentes de diferentes diseños. Y, por ejemplo, lo que yo hago es, subo muchísimos gigs, veo cuáles me funcionan. Los que me funcionan, obviamente los dejo, y los que no, bye. Adiós. Y hago gigs referentes a los que sí me están funcionando. Y así empiezo a crear como una olita de trabajos que tienen que ver con habilidades que a mí me gustan hacer y que soy buena haciendo. Este es un error que realmente siento que la mayoría de la gente comete muchísimo. No seas ese tipo de persona. Sube la mayor cantidad de trabajos posibles, por favor. Y por último, el último punto se llama cambia la receta. A Sofía Webb y a mí nos encanta decir esto. Ojalá rimara, sería más divertido. Pero, por ejemplo, si estás haciendo un pastel y ves que el pastel no te está saliendo con la receta, probablemente hay algo mal en la receta. Entonces, cambia la receta. Si ves que tus trabajos no están teniendo éxito, cambia la portada, cambia la descripción, cambia los tags, cambia los precios, cambia la receta del trabajo que estás ofreciendo para que encuentres la receta que a ti te funciona. Te quiero decir algo motivador. En este hermoso mundo somos casi 8 billones de personas. Y solamente existe uno de ti. Solamente existes tú. No hay nadie más en el mundo como tú. Tú puedes aportar cosas que fulanito no puede aportar porque tú eres tu propia persona. Y también eres tú una persona única dentro de este mundo del freelancing. Eres una persona que va a vender un producto diferente a otra persona, porque somos gente diferente. Eso es una plusvalía que tú tienes. Y es una plusvalía que puedes incrementar aprendiendo nuevas habilidades, aprendiendo nuevos conceptos, nuevas herramientas, para que puedas vender más productos digitales y para que puedas hacer más dinero online. Y bueno, cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué es lo que a ti más difícil se te ha hecho empezando en el mundo del freelancing? ¿Encontrar clientes? ¿Ver qué trabajos publicar? Déjame un comentario, realmente lo quiero leer para ver qué herramientas te puedo dar a ti en un futuro. Espero que esta pequeña guía te sirva para empezar a trabajar en internet y para que ojalá también puedas empezar a ganar dinero en internet. Abajo en la descripción puedes encontrar links a otros videos o también puedes encontrar información que considero que puede ser de gran utilidad para ti. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a formar parte de esta increíble comunidad. A mí realmente me sirve mucho que se suscriban para poder vencer al algoritmo de YouTube y también me sirve que me dejen un like. Entonces, si me quieren dejar un like, también se los agradecería mucho. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.